Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Estábamos hablando de la ley y el día de hoy vamos a ver los 10 mandamientos. Pero los vamos a ver de una forma que a lo mejor no los habías visto antes, ¿no? La semana pasada hicimos algunas precisiones para los que no estuvieron la semana pasada. Dijimos que la ley es útil para 3 cosas. Primera cosa, para lo que es útil es para que sea un espejo para nosotros. Nos dice cómo estamos, ¿verdad? Cómo nos vemos nosotros con respecto a lo que dice aquí los 10 mandamientos y qué tanto nos parecemos a lo que dice aquí, ¿verdad? Luego dijimos que la ley sirve como un freno, como si fuera algo que nos frena del pecado, que nos dice que está mal, porque en una ley siempre hay unas consecuencias, ¿no? En todos lados, ¿no? Y el último, y no menos importante, nos sirve para conocer a Dios. La ley está escrita para que conozcamos a Dios, qué le gusta y qué no le gusta. También dijimos que no hay tal cosa como alguien que te condiciona su amor para que tú sigas ciertos mandamientos, ¿verdad? No llegamos con nuestra esposa y le decimos, ¿sabes qué? Aquí está mi libro, cuando cumplas todo lo que está aquí en el libro te voy a amar, ¿verdad que no lo hacemos? Aprendimos la clase pasada que Dios no es así, que Dios lo que hace es que primero nos ama y primero nos salva, ¿sí? Y en la narrativa de la historia bíblica lo podemos ver materializado como, en este caso, por ejemplo, los israelitas o el pueblo fue sacado primero de Egipto y después se le dio la ley, es decir, primero se salvó al pueblo y luego se le dio la ley. Primero fueron redimidos y luego se les dio la ley. Y en esa redención cuando Dios dio las leyes en las 3 instancias que vimos en la semana pasada, venía un apartado que decía, por si la riegas. Esto, te voy a dar mi ley, pero también te voy a decir esto por si la riegas. En el caso de la ley de aquí, de los 10 mandamientos en adelante, los sacrificios era por si la regaba la gente, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento Jesús decía, yo estoy por si la riegas, cree en mí y tienes que orar en mi nombre por si la riegas. Entonces el sacrificio correcto era Jesús. Con esto dicho, vamos a leer los 10 mandamientos y después los vamos a comentar. Los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Una parte, acuérdate que eran 2 tablas, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Una tabla o una parte de los mandamientos es cómo debemos de amar a Dios. Y la otra tabla es cómo debemos de amar a nuestro prójimo. Así están divididos. Nuestro culto a Dios y nuestra relación hacia nuestro prójimo. Y en el culto a Dios está cómo Dios espera que lo tratemos, y en la parte del prójimo es cómo Dios espera que tratemos a nuestros prójimos. Ahora, otra cosa que vamos a decir, ya lo habíamos dicho, que los 10 mandamientos en realidad son encabezados, no está desarrollada en la práctica cómo se ve eso, el mandamiento. ¿Dónde se ve eso? Si sigues leyendo Éxodo, te dice cuáles son las excepciones de que un hombre mate a otro hombre, por ejemplo, y no pecar. ¿A qué se refiere Dios a que no tendrás otros falsos dioses? Entonces, todo eso te lo va explicando, porque los 10 mandamientos son encabezados. Ya habiendo hablado de eso, vamos a leer. Estoy leyendo Éxodo capítulo 20, versículo 1, versión Reina Valera 60. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es un mandamiento. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok. Aquí lo que Dios está diciendo es que efectivamente, cuando Dios los saca de Egipto, vienen de un lugar en donde había muchos dioses, ¿no es así? Egipto tenía muchos dioses y los iba a meter a un lugar en donde también había muchos dioses, en la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿se acuerdan? Que Dios les dijo, los voy a llevar a la tierra prometida, y ahí había un chorro de dioses, había un montón de pueblos y un montón de dioses. Entonces Dios les está advirtiendo, hey, te saqué de un lugar en donde manifesté mi poder, y viste que yo soy el Dios verdadero, no tengas un Dios que no sea yo. Y luego dice que no te construirás una imagen para que la adores. No harás una imagen y le des el atributo de tu corazón. Todo esto, lo que le pertenece a Dios, no se lo des a los objetos. En la época moderna, pues esto ya hasta se puede ver en otro tipo de temas, ¿verdad? Porque las personas también pueden adorar otras cosas, ¿verdad? ¿Como qué cosas? A veces puede adorar a una persona como si fuera un Dios, ¿verdad? A veces son cosas materiales, a veces pueden ser N cosas, ¿verdad? N cosas, no necesariamente tiene que tener el nombre de un Dios, sino comportarse o tú tratarlo como si fuera un Dios, ¿no? Versículo 6. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay una promesa para los que aman a Dios, pero en la promesa también viene una advertencia. Dice que la maldad que nosotros hagamos puede afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. El portarnos mal con Dios afecta a nuestra descendencia. Eso es lo que dice aquí el segundo mandamiento. Pero después que Dios habla de las consecuencias de no tratar bien a Dios, habla de las consecuencias de tratarlo bien, de serle fiel a Dios. Y dice que hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, hay una limitante hasta la tercera y cuarta generación de la gente que no tiene en cuenta correctamente a Dios, pero no hay límite para la bendición que pueda recibir toda la gente que viene detrás de ti cuando tú te acercas sinceramente a Dios. La generosidad de Dios ahí está en desequilibrio con las consecuencias, ¿verdad? Ahora, el número 3, estoy leyendo el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese mandamiento aplicado más bien se refiere a que no utilices a Dios como algo que no sea algo que le agrade a Él. ¿Me explico? O sea, hay personas que quieren representar a Dios y no lo hacen bien y están tomando el nombre de Dios en vano. A veces en nosotros, si lo quieres ver un poquito más personal, Dios te toma en cuenta a ti, padre de familia, como su representante en tu casa. Y cuando tú no lo representas bien, Dios se enoja contigo, ¿verdad? Sobre todo si estás en el contexto de que eres un hombre temeroso de Dios y tu familia sabe que eres temeroso de Dios. Al momento de que no lo representas bien en casa, eso de alguna forma, implícitamente hablando, quiere decir que estás tomando el nombre de Dios en vano, sobre todo si estás ejerciendo cierta autoridad. Y eso, en otro contexto, se puede aplicar también, ¿no? Sí, en el contexto inclusive religioso o en el contexto de la iglesia, también hay ministros que toman el nombre de Dios en vano, dicen hablar el nombre de Dios y no lo hacen. Dicen Dios me dijo y no les dijo nada. Entonces eso no está bien. En este caso, cuando la gente daba su palabra, tenía que involucrar a Dios con su palabra. A eso se refiere esto, a no jurarás en vano, ¿no?
O sea, cuando hacían un trato. Así es. Y decían... Ponían a Dios entre medio de ellos. Entonces, en el momento de que decían, ay, ¿sabes qué? Dios es mi testigo de que así va a ser. Entonces, eso era, en ese contexto de aquí, eso es lo que pasaba y Dios les estaba diciendo, hey, aguas con esto. El siguiente dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí ya estamos incluyendo a los extranjeros dentro de la nación, ¿sí? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El significado de esto tiene un significado práctico y un significado espiritual. El significado práctico que es, hey, ustedes ya no son esclavos. Los esclavos, ¿qué hacían? Trabajaban todos los días. No tenían hora de descanso, ¿sí o no? Venían de Egipto y estaban siendo esclavizados por los egipcios y no tenían descanso. No había reposo. Cuando Dios los toma para sí como pueblo, dicen, ahora ya ustedes ya no son esclavos, ustedes tienen un día de descanso. Y no solamente ustedes, sino todo lo que depende de ustedes debe descansar, porque ustedes son una nación libre que depende de mí. Eso es lo que les está diciendo Dios en el sentido práctico. Ahora, en el sentido espiritual, ¿a qué se refiere? En el sentido espiritual se refiere a que Dios es nuestro reposo. Muchas veces nosotros empezamos a trabajar y nos llenamos nuestras manos de cosas que creemos que le van a agradar a Dios, cuando en realidad no es lo que le agrada a Dios es que confiemos en Él y descansar en Él. El descanso definitivo de toda obra o de toda manera de conectarse con Dios es Dios mismo, es Jesús. A eso se refiere en el sentido espiritual. ¿Sí lo expliqué bien o los hice bolas? No quiero hacerlos bolas, ¿no? Bueno, hasta allí lo estamos viendo brevemente, porque quiero llegar a algo, ¿no? Con esto, ¿no? Hasta ahí estamos con lo que Dios espera, cómo lo tratemos, ¿verdad? Esa es la expectativa que Dios quiere para que lo tratemos. Ahora vamos a entrar en los temas de que cómo quiere Dios que tratemos a los demás. El versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí eso se puede expandir bastante. De hecho hay una excepción en la parte un poquito más adelante, si te interesa y lo puedes leer, que dice que si hay un hijo desobediente que no le hace caso a sus padres, los padres pueden acusarlo con los jueces o jueces o sacerdotes, porque los sacerdotes y los jueces tenían el mismo nivel, y ese joven joven borracho y un borracho y que no hace nada y que no se la pasa en vicios, él tenía que ser muerto. A ese grado llegaba este tipo de tema, ¿no? Acuérdate que esto no solamente son mandamientos, sino también es la constitución de una nación. En realidad, lo que estamos leyendo es la constitución de la nación de Israel. No era nada más un tema moral lo que estaban viendo, sino ya era un tema legal, porque los sacerdotes se comportaban como jueces. Y toda la contribución económica que el pueblo daba era para sostener al gobierno, ¿verdad? Sí, que eso es algo que muchas veces no se dice, ¿verdad? Pero en realidad esto era una teocracia, no era como nosotros tenemos una democracia. Hay países que tienen teocracia, como por ejemplo los países del Medio Oriente, que los gobernantes también son líderes religiosos, ¿verdad? Entonces, en este caso era así estaba constituida esta nación. Bueno, entonces la honra a los padres es algo básico y algo que a Dios le agrada. Luego dice, no matarás. Luego dice, no cometerás adulterio. Luego dice, no hurtarás. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Y luego, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo esto es con respecto a nosotros, a otra gente. Ahora, ¿qué pasó con esto? Si tú la lees, la verdad es que hay abogados que han leído, lástima que no vino el abogado que es nuestro amigo, pero hay abogados que han estudiado la Constitución de Israel y le han encontrado una belleza y una lógica y una estructura muy, muy bien definida. Pero a pesar de eso, y a pesar de la lógica, a pesar de lo claro que es, pues ¿qué crees? Pues el pueblo no hizo todos los mandamientos que están aquí, todos los rompió. No hubo uno que no hayan roto, colectivamente e individualmente. Y cuando pasó eso, pues esto no solamente era una ley, sino también era un pacto, un contrato. Un contrato al nivel de un contrato entre un esposo y una esposa. Cuando Dios se acercó al pueblo, y no sé si te acuerdas, pero lo vimos, que le dijo Dios a Moisés, dice, hey, yo voy a ser su Dios si ustedes me obedecen, ustedes me quieren obedecer, sí, vamos a obedecerte. En ese momento, esa es la primera cláusula del contrato, ¿verdad? Y estos son los detalles. Ahora, los detalles del contrato es, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, y yo voy a hacer cargo de todo lo que ustedes no se pueden hacer cargo, siempre que ustedes cumplan con lo que está escrito. Y cuando ustedes me obedezcan, las consecuencias van a ser estas, tras una serie de consecuencias, ¿verdad? Tanto legales como espirituales. Pero llegó el punto al cual el pueblo nada más tenía el nombre de que era de Dios, pero no era de Dios. A ese punto llegó. ¿Y qué harías tú? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, es un ejemplo que viene en la Biblia, en el libro de Oseas. Quiero que te lo imagines porque esto es algo que te va a ilustrar qué siente Dios, ¿verdad? Le dice Dios a Oseas, Oseas, ve y consigue, voy a leer mejor, capítulo 1, Oseas capítulo 1, dice, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová vino por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Biblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Fíjate bien, Dios le dijo al profeta, un hombre de Dios, le dijo, ve y toma una prostituta por mujer. ¿Sí? La vas a tener como esposa y vas a tener hijos con ella. Nació un hijo de ella con la prostituta, que ya era su esposa, y luego nació otro hijo. Y el tercer hijo no era de él, era de que la mujer estaba con él y también andaba con otros. ¿Por qué? Porque aquí mismo en la narrativa, no lo vamos a leer, en la narrativa ella, en el capítulo 2, ella pensó, dijo, hey, tengo mi marido y tengo todo en mi casa, pero yo quiero más. Voy a ir a buscar a mis antiguos clientes y les voy a decir que me paguen por los favores románticos, y ya ahí en ese ínter ella queda embarazada otra vez. El profeta pues obviamente se entera y ¿qué sucede? La mujer no se quiso sujetar al profeta como a su esposo, y la mujer termina yéndose a prostituirse otra vez, y ya está ella prostituyéndose otra vez, y habita en un lugar en donde ya tiene alguien, ya tiene un hombre que la trabaja, ¿verdad?
Y cuando tiene ese hombre que la trabaja, está el profeta recibe otra vez palabra de Dios y le dice, hey, Oseas, ve y rescata a la mujer que era tu esposa. Porque en el momento de que ella ya se va con otro hombre, el otro hombre ya le pertenece. Entonces, para redimirla, para rescatarla, el profeta tenía que dar una feria. De hecho, dio 15 monedas de plata o de oro, no recuerdo, y algunas otras cosas, vino y otras cosas. ¿Para qué? Pagó su rescate. Y cuando paga su rescate, te lo voy a leer. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Sí te estás imaginando la escena? Dice, capítulo 3, dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, es decir, alguien que ya está con otro hombre, ¿verdad? Aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Todo este escenario que Dios hizo vivir a un hombre con una mujer adúltera es un ejemplo de cómo Dios se sentía con el pueblo después de haberle dado los mandamientos, después de haberlos introducido en la tierra prometida. Él se sentía tan ofendido como se sentía Oseas con su mujer. Él constantemente estaba amándola. Aquí lo que está haciendo es la última redención. La última vez que pagó por ella, Oseas le dijo a su mujer, tú no vas a tener relaciones sexuales con nadie. Yo no voy a tener relaciones sexuales contigo, ni tú con nadie más. Y vas a estar aquí muchos días. Y esa es una ilustración de cómo Dios, aunque amaba a su pueblo, se tuvo que separar un tiempo de ellos porque hubo un tiempo de cautiverio. Y a eso se refería todo esto. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Verdad? Al siguiente punto, que la libertad de poder elegir es el fundamento de una relación de amor genuino. Dios pudo haber dado todos los mandamientos, pero nunca obligó a nadie a hacerlos. De hecho, la gente tenía tanta libertad que pensaba que Dios no lo veía. Aquí hay unas partes en la Biblia en donde la gente estaba pecando de una forma terrible, al grado de que dentro del templo tenían otros dioses y adoraban otros dioses dentro del templo. Y como no había consecuencias, la gente creía que Dios ya no los estaba viendo. Pero Dios estaba viendo todo. Sin embargo, aquí el tema o lo que está pasando es que la libertad que tenemos nosotros es el ingrediente principal de una relación genuina de amor. Nosotros tenemos libertad para poder amar a las personas, a nuestra esposa, y nuestra esposa tiene libertad de amarnos a nosotros o nosotros amar a otra gente. Y esa libertad es la que hace el fundamento del amor genuino. Y en realidad lo que Dios está tratando de hacer es tener una relación genuina con nosotros. No es el objetivo de Dios de ninguna forma, ni desde Adán y Eva, ni hasta Apocalipsis. No vas a encontrar que el objetivo de Dios para la gente es que la gente le obedezca. La obediencia es un resultado del amor genuino que le tienes a Dios. Te pongo un ejemplo de la vida cotidiana.
A veces que tu esposa te pide cosas que a lo mejor no son racionales para ti, ¿verdad? Dicen, pues quiero esto, o ayúdame con esto, y para ti no es muy racional. Pero tú lo haces por la relación que tienes con ella, no porque sea racional, no porque tenga una lógica. Claro está que las mujeres son muy inteligentes y la mayoría va a pedir, el 99% de las cosas que nos piden van a ser cosas racionales o cosas que se ocupan, pero hay veces que te piden cosas que no se ocupan y por esas cosas que no se ocupan tú terminas haciéndolas simple y sencillamente por el amor que le tienes a él, no porque sea racional. Y al revés es igual. A veces tu esposa sabe qué es lo que te gusta a ti y ella lo hace porque te ama, no lo hace porque te obedece. Porque en la jerarquía de la relación, primero está la relación, luego el amor y luego las cosas que le apetecen a cada uno. Pero nosotros a veces pensamos que primero es la obediencia y después lo demás. Pero en las relaciones interpersonales nunca vas a encontrar tal cosa. Nunca vas a encontrar tal cosa. Al grado de que este ejemplo que acabamos de leer en Oseas es un ejemplo clarísimo de que Dios desea más el amor de su pueblo que la obediencia. Al grado de tener que rescatarlo todo el tiempo, al grado de tener que estar a un lado de él y decirle, hey, ven, estoy dispuesto a perdonarte a pesar de que fuiste adúltera, porque este pacto de los mandamientos que hizo Dios con Israel, para él es equiparable a que se haya casado con el pueblo. Es ese nivel. Ahora, ya lo vimos desde el lado negativo, ¿verdad? Ahora lo podemos ver desde el lado positivo. Ya dijimos el tema de que ¿qué pasa si no cumplo todos los mandamientos? Pues pasa de que Dios te sigue amando, pero quiere tener una relación genuina contigo, quiere que te arrepientas, quiere que vengas a Él. Porque si no, vas a tener consecuencias. Ahora, ¿con quién va a tener consecuencias Dios? Con la gente que tiene una relación con Él, con la gente que hizo un pacto con Él, con la gente que entregó su vida a Él. Porque aquí los 10 mandamientos no fueron para los egipcios, ni tampoco para la gente que estaba en Canaán, ¿verdad que no? Los 10 mandamientos eran para la gente que dijo, sí, yo quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero que seas mi Dios. Con ellos hizo el pacto, no con la gente que andaba en otros lados, no con otras naciones. Dios tenía una nación y a esa nación le estaba hablando. Ahora, ¿qué pasa si tú eres bien portado? ¿Verdad? Si tú te portas bien y cumples todos los mandamientos, ¿cómo te ves? ¿Verdad? ¿Cómo se ve en la Biblia a alguien así, verdad? Fíjate bien cómo se ve a alguien en la Biblia así. Dice Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3 nos dice cómo se ve a alguien. Imagínate el hombre más noble de la tierra presentándose ante Dios y cómo se vería, ¿verdad? ¿Qué aspecto tendría? A lo mejor te lo imaginas acá con una corona y todo bien limpio, ¿no? Dice, ya la armé, Dios, mira, yo soy la persona que mejor me porto en la tierra y aquí estoy enfrente de ti. ¿Cómo se vería esa escena? Bueno, en este capítulo de Zacarías capítulo 3 es el sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote en una visión de cuando él se muere, de cuando él ya no está, ¿verdad? Y en esa visión hay un escenario muy interesante porque está el Padre, está Dios sentado en un trono, a un lado está Satanás y del otro lado está Jesús. Y las ropas que él tiene, tú te imaginarías como siendo el hombre más noble de la tierra, que sus ropas serían muy limpias, o que tenga una presencia pulcra, ¿verdad? Pero la realidad y lo que describe la Biblia es que las ropas que él tenía eran viles. Es decir, el hombre que mejor se portaba en la tierra, aún así no le llegaba a la estatura de lo que Dios consideraba algo bueno. Pero
aquí hay una excepción y lo vamos a leer ahorita. ¿Okay? Fíjate bien lo que dice. Me mostró, estoy leyendo Zacarías capítulo 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. O sea, estaba Josué abajo, Dios estaba enfrente. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, Satanás estaba a un lado de él, diciéndole, mira, este es el sumo sacerdote, pero mira, él hace esto y luego piensa esto y esto hizo la otra vez y empezó a darle todo lo malo que estaba haciendo. Estaba a un lado de él acusándolo. Y dijo Jehová a Satanás, es decir, del otro lado estaba el abogado defensor. Y dijo Jehová a Satanás, dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. O sea, el Padre te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este un pedazo de carbón arrebatado del fuego? Es lo que le está diciendo. Yo lo rescaté del fuego. Es lo que estaba diciendo. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Cómo llegó con las vestiduras viles con su papá? Pues haz de cuenta. Este es un paralelo con el hijo pródigo. Este compa estaba llegando a su juicio, al juicio final de su vida, y estaba vestido de ropas viles, es decir, no tenía nada que ofrecerle a Dios. Y habló el ángel se refiere a Jesús. ¿Sí? No hay tiempo de explicar por qué, pero créanme que es Jesús. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, fíjate, ¿por qué te digo que es muy similar al hijo pródigo? Dijeron, quitadle esas ropas viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan una mitra limpia sobre su cabeza, un turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová que estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres en mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Ese es el escenario del final de la vida de un hombre santo, que a pesar de que él cumplía con los mandamientos de Dios, era necesario que Dios abogara por él. Y te das cuenta las dos vertientes, tanto de la vertiente como de que alguien, pues la verdad no lo está armando, y alguien que sí se va por el lado de la obediencia. De todas maneras convergen en la necesidad de que Dios abogue por ti, de que Dios diga, hey, yo morí por él, yo hice esto por él. Y el énfasis de todo lo que te estoy diciendo es que cuando nosotros vemos la ley, vemos imposiciones de parte de Dios, como lo vimos la clase pasada, el tema pasado, y las imposiciones de Dios no son el objetivo que Dios tiene para nosotros. De hecho, la ley está hecha para que nosotros sepamos qué es lo que no le agrada a Dios, como lo vimos al principio, y podamos nosotros entablar una relación con Dios. Y el proceso de nosotros conocer a Dios es muy sencillo, porque primero, otra vez estaba escuchando un podcast, ¿no? de alguien, tipo de superación personal, pero hicieron un estudio, las personas, en una universidad, no recuerdo ahorita, ¿no? Y decía, ¿cómo le hace una persona para cambiar rápido? ¿Sí? ¿Cómo le hace una persona para cambiar su vida? Y el estudio lo que decía era lo siguiente. Decía que lo más importante era que la persona se creyera que era alguien más. Ya me acordé, que era un tema de adicciones. ¿Cómo le hacía un adicto para cambiar de ser adicto a no ser adicto?
en el momento que él se desasocie de esa identidad y que asuma una identidad nueva, en ese momento él va a cambiar mucho más rápido que diciendo siempre que soy adicto, soy adicto. Y me hizo mucho sentido, de hecho me hizo clic con lo que les voy a decir ahorita se me vino a la mente, porque Dios hace lo mismo. Dios primero nos da una identidad que no era la que teníamos antes, una identidad que dice, hey, yo te amo. Sí, la neta no estás bien, no lo estás haciendo bien, no lo hiciste bien mucho tiempo, pero al momento de que tú vengas a mí, tú ya eres aceptado. Tú ya eres rescatado del fuego, eres un tizón, eres un pedazo de carbón rescatado del fuego. Y yo estoy dispuesto a cambiarte la ropa vil que traes y a ponerte una ropa que no es tuya. A cambiarte el turbante todo feo que traes en la cabeza y ponerte uno nuevo. A ponerte un anillo, ponerte zapatos. Estoy tan dispuesto a eso que estoy dispuesto a que gobiernes mi casa junto con la gente que está aquí alrededor. Ese es el mensaje que nos da Dios. Cuando las personas se olvidan de la identidad que tienen con Dios, lo dejan de amar. Y por ende es muy fácil pecar. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tienes. Si lo rompes, inmediatamente estás pecando y estás dejando de amar a Dios. El segundo, si no rompieras el primero, no podrías romper el segundo, ¿verdad? Porque el primero sostiene el segundo. Si tú amas a Dios, realmente no te va a costar trabajo amar a tu prójimo. Pero cuando rompiste el primero, vas a romper el segundo sí o sí. Ya se rompió, el primero es la cimentación del edificio, el segundo es el esqueleto, nada más. Entonces, cuando nosotros tenemos una identidad y asumimos esa identidad, vamos a cambiar más rápido. No porque tengamos que cambiar, sino porque el amor de la relación que tenemos con Dios necesariamente te va a cambiar. Como el amor que tienes con tu pareja, con tu esposa. Ese amor te ha cambiado la vida, no eres igual. No eres igual. Antes eras diferente, el amor que tienes con tu esposa te ha cambiado. Ahora eres diferente, porque el amor cambia. No las reglas, porque tu esposa pudo haber diseñado un esposo y decía, no, pues lo quiero así, 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 ¿verdad? Pero, pues ni modo, se tuvo que conformar contigo, ¿verdad? Conmigo también, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ok, hay cosas que ella sabe que no están bien, pero al final de cuentas, el amor que ella te tiene te sigue transformando, te sigue transformando. Y ese es el mensaje principal de lo que es la ley. Ahora, podríamos nosotros hablar los detalles y decir, mira, si esta persona hace esto y esto y esto, y podríamos hacer una serie muy larga de hablando los detalles de la ley, pero esto es prácticamente todo lo que vamos a hablar de la ley en esta serie. Ya regresaremos en otra ocasión a hablarlo, porque acuérdate que me quiero enfocar en cómo una persona se convierte en una persona madura espiritualmente. Ese es el objetivo de estas enseñanzas, tu madurez espiritual. Y cuando tú brincas de las imposiciones al amor, es el primer paso. Es el primer paso. A la siguiente que nos veamos, probablemente ya vayamos a hablar de cuando estábamos a solas con nuestra esposa, que es lo mismo que hizo Dios con su pueblo. Se fue a solas a un lugar, al desierto. ¿A qué? A que lo conocieran y a que Él los conozca. Antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar a la alcoba, antes de entrar a la casa donde iban a vivir para siempre, hubo un cortejo y un proceso en el cual Dios los conocía a ellos y ellos lo conocían a Él. Ese cortejo tuvo que durar 40 años. Hubiera durado menos si no hubiera sido por algunos que no creyeron, pero tuvo que durar 40 años el cortejo para que pudieran entrar. Y dentro de ese cortejo pasaron situaciones.
que son las cosas que nos vamos a ir deteniendo a hablar. Pero, por el momento, esto es lo que quería decirles. Así que, ¿qué les parece si oramos y ahorita platicamos? ¿Sale? Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra. Te pido que, Señor, que sea algo que haya caído en el corazón de todos nosotros, Señor. Hay veces que nosotros no te entendemos, no sabemos cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es tu amor para con nosotros, Señor, pero, Señor, que el día de hoy hayamos entendido eso, que el día de hoy hayamos entendido que tu amor es más fuerte que nuestra desobediencia y nuestras malas actitudes y nuestras malas cosas, Señor. Te doy muchas gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.